Coger un poco el núcleo de los asuntos, ¿no? Para dejar al menos elementos de reflexión. El Producto Interior Bruto de Rusia y Bielorrusia es el 3,5%, quiero recordar, hablo de memoria, del G7. Esa es la desigualdad que hay entre Rusia y Occidente. Lo extraño no es que no haya una desigualdad, sino que encima estén ganando. Claro, es evidente que si el sur global se uniera frente al norte occidental colectivo, estaría la cosa, como siempre, terminada antes de empezar. Pero esa unidad no existe. O sea, sigue habiendo distintos modos y fuerzas para enfocar el orden global. Y la misma concepción de la multipolaridad no es unívoca. Para la India no es lo mismo que para China. Pero es que tampoco lo es para Vietnam y China. El amigo más próximo que tienen los norteamericanos en esa zona es Vietnam. Y diréis, ¿cómo es posible? Es que la geopolítica es muy complicada. ¿Por qué? Porque los estados, más allá de las teorías, tienen intereses. Y todavía se acuerdan los vietnamitas de los chinos. No ya solo de antiguos, es que la China de Mao invadió Vietnam. Y el temor a una gran potencia china le preocupa a diversos países de China, perdón, de Asia, entre ellos Vietnam. No solo Vietnam, que tienen relaciones más profundas con los rusos, como siempre, que con China. Y a su vez, el gran aliado en la zona de Rusia es la India. Y el gran aliado de China es Pakistán. Diréis, ¿es casualidad? No, ninguna es casualidad. Es el juego de intereses y de estrategias que tienen que ver con la historia de todos los países, que tienen que ver con las tradiciones, que tienen que ver con el juego estratégico en la que todos los países, por definición, están. Por lo tanto, es evidente que a medio y largo plazo Estados Unidos tiene un problemón. No es que se junten todos frente a él, es que simplemente China los va a alcanzar político y militarmente. Solamente China. No ya en alianza con los demás. Y eso es lo que tratan de evitar. Antes lo he intentado decir. Es el factor tiempo. Que cuando la historia se acelere, el tiempo se convierte en un elemento dramático para los que mandan. O sea, la clase dirigente norteamericana vive un momento dramático. Primero, por lo que habéis dicho antes ahí, porque ellos viven en una guerra civil latente en Estados Unidos. Ahora van a salir una serie norteamericana sobre esa guerra civil latente, haciendo una dramatización del futuro. El conflicto entre Biden y Donald Trump no es como dicen aquí la izquierda y el periódico El País, un problema entre la derecha e izquierda, conservadora y liberal. Eso no tiene nada que ver con el debate real. Hay un conflicto en la sociedad norteamericana profundo, sistemático, que puede llevarle a una guerra civil como país. Porque la relación entre política interna y externa, terminaré sobre eso, sigue siendo muy
difícil de conllevar en la política norteamericana. Ha sido siempre muy difícil y hoy también lo es. O sea, que Donald Trump no es el fascista de Estados Unidos, por decirlo así, como le llaman los liberales de Estados Unidos. Porque puesto a fascista, no quiero seguir haciendo comparaciones. Por los hechos los conoceréis. Pero hay un conflicto de identidad muy fuerte en los Estados Unidos, muy complicado, que tiene que ver con la política internacional, pero también con la política interna. ¿Quién son los que están votando masivamente cada vez más a Donald Trump? Los trabajadores blancos, sin estudio, que son pobres entre pobres. Pero a su vez, la pobreza está racializada. Pero lo que está ocurriendo es que, eso está muy bien estudiado, ha habido un gran debate que lo inició Robert Brenner, donde lo que está ocurriendo es que masivamente los pobres, inclusive negros, están abandonando a los demócratas y votando cada vez más a los republicanos. Y lo que se llama allí la izquierda woke, que son las profesionales liberales, los académicos, la parte alta de las capas medias, masivamente están empezando a votar masivamente demócratas. Y muchos venían, los gestores, los managers, los grandes despachos, venían de votar republicanos, tradicionalmente. O sea, hay una crisis nacional, en el sentido profundo de Estados Unidos, que le lleva a una situación tan dramática como la que hoy tiene y que se va a dirimir en este conflicto que va a ser la guerra electoral, que ha empezado procesando decenas de veces a Donald Trump. Solo los muy ingenuos pueden pensar que el enjuiciamiento continuo de Donald Trump tiene que ver con la pureza democrática de Estados Unidos. Solo los muy ingenuos. Y no un conflicto donde interviene el poder judicial, como es natural. Por lo tanto, en ese contexto, el factor tiempo es decisivo. Las clases dominantes viven dramáticamente este momento. ¿Por qué? Porque saben que su dominio tiene un tiempo tasado, que atacan ahora o no podrán hacerlo dentro de 10 años. Y es este el momento. Por eso se opusieron a Donald Trump. Por eso se opusieron firmemente a su elección. Por eso lo han combatido estos años. Porque ha sido el único presidente que no ha metido a Estados Unidos en una guerra. El único presidente. Desde Bush padre, Clinton, Obama, todos han estado en guerra y en conflicto. Mi simpatía a Donald Trump, cero patatero, dicho para que quede claro. Pero esto no es una cuestión de simpatía. Esto es una cuestión de interés y de política real. Por lo tanto, ellos saben que hay un tiempo tasado, que si no son capaces de torcer la mano en este momento a China, ya no lo podrán hacer en el futuro. Por lo tanto, este es el momento dramático que vivimos. El dramatismo viene de la situación, que muchos lo vimos venir cuando llegó Biden al gobierno. Y quien personifica eso y su crisis es Victoria Nuland, que no por casualidad no sabemos si ha dimitido o la han dimitido. Esa mujer ha estado en todos los fregados de Estados Unidos en los últimos 20 años. Estuvo también en Maidán en el 2014. La secuencia es clara. Primero acabamos con Rusia y luego acabamos con China. No es una secuencia. El enemigo no era Rusia. Por eso, el problema es
Estados Unidos sabe que nunca Zelensky va a ganar la guerra a Rusia. Dicho así, lo que Biden buscaba de Zelensky, y que lo ha conseguido plenamente, es convertirlo en un actor para desgastar a Rusia, situar a Putin contra las cuerdas, hasta el punto de provocar una crisis interna y la defenestración como jefe de gobierno de Rusia. Ese era el objetivo. ¿Qué ocurre? Que ha habido un pequeño problema, que es que el mundo de Biden ya no se presenta, es un poco lo de la idea zombie. El mundo de Biden ya no es el mundo de la realidad. Porque toda la inmenso tejido, toda la inmensa panoplia enorme de sanciones contra Rusia han hecho a Rusia más fuerte, están propiciando cambios profundos en la sociedad rusa para reindustrializarse y generar un Estado más fuerte y más potente y una economía menos dependiente. Y es que el mundo ha cambiado. Antes sancionaban a Irán, porque Irán lo ha construido todo sola, con muy poca ayuda. La ayuda se ha ido haciendo más evidente conforme el conflicto con Estados Unidos se ha ido haciendo más evidente. Pero Irán ha tenido que convivir con una oposición interna dura, con una oposición armada interna dura y con un conjunto de sanciones que le ha obligado a ellos a tener que reconstruir un aparato productivo y un aparato tecnológico militar productivo con sus propios fundamentos. Y hoy son, en ese tipo de armas, una de las potencias más importantes, solo comparable con Corea del Norte, solo comparable en esta tarea de buscar una casi autarquía completa, no porque lo quisieran, sino porque lo han obligado ellos. Por lo tanto, esa es la situación que había. Primero Putin y luego Xi Jinping. Esa era la estrategia. Por lo tanto, cuando le preguntan a Zelensky, bueno, ¿por qué no me das más armas? Es que tú no estás para ganar esta guerra, no lo vas a ganar. Tú estás para desgastar. Tu guerra debe de durar mucho porque se piensa que si duele mucho, el coste que va a tener Rusia va a ser un coste muy alto en términos de muerte, en términos de desgaste, para echar al núcleo dirigente que personifica hoy Vladimir Putin. Esa es la estrategia que tenía Estados Unidos diseñada desde hace muchos años. Porque los primeros que advirtieron quién era Putin, que fue un gol que le colaron a Estados Unidos y a Yeltsin, los primeros que lo advirtieron fueron los grandes oligarcas. Cuando Putin se reunió con ellos, eso está documentado, un día y le dijo dos cosas. Le dijo. Primero, no les voy a preguntar de dónde han conseguido su fortuna. Pero le dijo una segunda cosa. Aquí manda el Estado ruso, no ustedes. Y no se metan en política porque lo vamos a echar de la política. Y hubo dos, que por cierto eran quienes apoyaban a Putin, dos de ellos, que dijeron, que no dijeron esta boca es mía, y que empezaron a conspirar y a organizarle la guerra a Putin. Esos fueron los primeros que advirtieron a Estados Unidos de que estaba pasando algo en Rusia no prevista, que se les coló Putin. Y se les coló hasta el punto de llevar 20 años reconstruyendo sobre cimientos en parte nuevos y en parte viejos las viejas estructuras estatales de un Estado que se estaba convirtiendo en un Estado fallido. Y termino con dos cosas. Ucrania. El tema de Ucrania es muy difícil de explicar aquí en un día, pero solo decir que Ucrania tiene, como muchos países, un problema que es de construcción, la construcción de la nacionalidad. Ucrania es un Estado que llamaríamos en nuestro lenguaje plurinacional, donde coexisten diversas etnias, diversas culturas, y donde solo
fue viable como país La Unión Soviética. por una posición que fue la posición de los soviéticos y de Lenin, que les concedió el estatus de país. Es que nunca han sido un país en el sentido de una construcción nacional como Polonia, por decirlo de alguna manera. Nunca han sido un país, entre comillas, nacional, no han sido un Estado moderno nunca, nunca han tenido esa configuración. Y siempre han tenido dos problemas muy serios. Uno es que los movimientos nacionalistas ucranianos siempre han tenido desde finales del siglo XIX, como el sionismo, del que luego hablaré, han tenido siempre, pero son una deriva de extrema derecha. Es decir, el imaginario nacionalista construido era de aliado del fascismo y del nazismo. Eso es un dato, no es una valoración del presente. Es decir, el nacionalismo y los dirigentes nacionalistas que hablaron de una Ucrania construcción nacional, era ese sector que siempre ha tenido una deriva y que hizo eclosión, como muchos de estos países, porque la intervención alemana, esto se olvida de verdad, y es terrible que se olvide, fue también una guerra civil en muchos países. Por ejemplo, en Serbia, el ejemplo yugoslavo es el que ejemplifica todo. Entre los ustachas, los chechnis serbios o los ustachas croatas, que tuvieron, por cierto, cuyo representante más conocido, Ante Paveli, que fue el jefe, pues murió en España y aquí está enterrado. Es decir, para entendernos, la intervención alemana en los países del este fue una intervención que buscaba aliados en lo que eran sus aliados de extrema derecha. Era más complejo países como Rumanía, no lo era para nada Checoslovaquia, como se ha demostrado en la ruptura de las dos comunidades hace bien poco. Y el otro problema que tenía Ucrania era una presencia muy importante de gentes de etnia rusa que estaban en la parte más rica de Ucrania, la que mayor movimiento obrero tenía y la parte más industrial de Ucrania. Entonces, eso, cuando Estados Unidos llega a la conclusión de que Ucrania va a ser decisiva en su conflicto contra Rusia, Vyshynski lo dijo con toda claridad, nunca habrá un imperio ruso si no tiene a Ucrania, y por tanto Ucrania es el eje, junto con Polonia, Alemania y Francia, de la nueva Europa. Eso está escrito, hasta el mapa perfectamente concebido de lo que tendría que ser. Vyshynski lo tenía claro, y desde esa posición todo ha sido intentar, costara lo que costase, propiciar un movimiento antirruso, por un lado, que la deriva natural era hacia la extrema derecha. Eso es lo que explica en gran medida que mucho antes de la intervención rusa en el conflicto de Ucrania, mucho antes, los problemas de guerra civil latente y abierta eran clarísimos. Cosa diferente es Crimea. Eso es ruso, de Rusia, pues desde hace más de 300 años, si mal no recuerdo. Y que fue una mañana que se le ocurrió a Nikita Khrushchev, que era también ucraniano, que se lo cedía gloriosamente a Ucrania. Pero claro, para Rusia, primero, todos son mayoría clara étnica rusa, y además Sebastopol y Crimea es algo decisivo para los intereses estratégicos de Rusia, como todo el mundo sabe, que tenga un poquito de ojo. Entonces, eso es lo que es que no es que sean tontos siendo fascistas, es que son parte de su constitución como país independiente, justamente el fascismo, que es uno de sus antecedentes y base de maniobra del poder, los que hicieron, entre comillas,
la revolución democrática que llaman en Occidente de Maidán, fueron milicias fascistas y fascistizantes organizadas por los Estados Unidos, financiadas por Estados Unidos. Eso fue, y por lo tanto, sin el golpe del 2014 no nos entenderíamos de lo que estaba ocurriendo. Y termino con Israel. De esta historia, el sionismo es una historia europea, más que rusa. Hay mucha discusión sobre si los askenazis, o sea, los judíos del este, que fueron una gran cultura, con una lengua extraordinariamente brillante como el yiddish, y que eran gente especialmente culta, que tenían un modo específico de ser europeo, que yo valoro mucho, tenían o no que ver con la diáspora judía. Eso está discutida, muy discutida. Y hay muchos que piensan que eran házaros y que venían de ahí. Y que por tanto no tenían nada que ver con la llegada de judíos. Los que había en España, los sefardistas, sí. Ellos llegaron en el siglo VI de nuestra era y sí, tenían que ver. Eran sefardistas y tenían que ver con la diáspora. Pero no así los askenazis seguramente. Pero el sionismo es una idea europea y un nacionalismo de raíz europea y germana, para más señas, germano-francesa, para decirlo ahí. Tenía esa mezcla. Pero el sionismo tenía diversas caras. Lo que hoy es muy casi imposible de explicar es que el sionismo que predomina, no ya el sionismo en sí, sino el sionismo que predomina es un sionismo que se llama a sí mismo revisionista, que tiene que ver con Jabotinsky, que era un personaje muy específico de un determinado modo de concebir el sionismo, que terminó individualizando la incompatibilidad entre el nacionalismo judío y el nacionalismo árabe, los dos en emergencia. En un libro que se llama El muro de hierro lo explica perfectamente, que el enfrentamiento con los árabes era decisivo y era condición sine qua non para la construcción de la comunidad nacional de los judíos en el mundo. Pero esto no solamente era eso, sino que eso llevó a la presencia del Irgun, que fue un brazo armado que practicaba el terrorismo, la banda Stern, que practicaba el terrorismo, y que tuvo dos connotados presidentes de gobierno, jefes de gobierno, que eran Menachem Begin y Shah Shamir. Shah Shamir habían estado los dos en la cárcel y son los que tienen que ver con la bomba que le pusieron, no me acuerdo ahora, en el hotel donde se la pusieron a los británicos. Tuvo el acto terrorista más importante que ha habido en Israel nunca, que era ese, que era justamente en el hotel, no me acuerdo ahora el nombre. Pero David. El hotel David. Y dejaron a Holanda sin rey. Exactamente, ¿no? Entonces, eso es más nuestro que de nuestras clases dirigentes. Es más nuestro que de nuestras clases dirigentes. ¿Por qué no somos capaces de reconocer que el viejo topo de la historia sigue orillando y haciendo su camino? Pero me contaba una cosa Lucho Magri que nunca lo olvido, que es que el viejo topo está casi ciego. O sea, si no le metemos a ese viejo topo que hace su camino y que cumple con sus tareas históricas, dirección política, norte, no seremos capaces de interpretar lo que está ocurriendo. Y hay una cosa decisiva para esto, que es lo que yo llamo la autonomía, que es una autonomía de clase y de proyecto. La primera cuestión fundamental que necesita la izquierda hoy es tener un proyecto autónomo, independiente de las clases dirigentes, crítico y rompedor con esas clases dirigentes y capaz de, como tal proyecto autónomo, de hablarle a las clases trabajadoras y a las capas populares desde un lenguaje antiimperialista, internacionalista, pacifista, capaz de señalar los enemigos de clase que hay detrás.
Yo no voy a entrar mucho en el debate que hay, que alguna ministra y algún ministro, que ya no lo es, dije, no voy a poner que la guerra de Ucrania es como la guerra civil española, esta vez que antes agredían los nazis y ahora agrede el oso ruso. No voy a hablar de eso. Ni siquiera voy a hablar de si es o no una guerra interimperialista. El problema es, oye, es una guerra de dos imperialismos entre sí para repartirse el poder. Bueno, ya tenemos un punto de acuerdo, ¿no? ¿No? Luchemos contra nuestro país imperialista. Lo que no podemos hacer es decir, es una guerra imperialista y me paso al lado de la OTAN. Y juego la carta de la OTAN. Y me pliego a la OTAN. Y me pliego a sus políticas de defensa. Y me pliego a sus dictados. El dirigente actual de la Unión Europea es la OTAN. Quien dirige la Unión Europea es la OTAN. En alianza con la derecha y con la extrema derecha. Y como siempre, la sumisión de la socialdemocracia, cuyo representante más genuino es el compañero Borrell. Que Dios lo tenga bien confesado. Y lo tenga bien confesado, porque yo creo que le va a venir muy bien la confesión. Es así la realidad. Por lo tanto, si no somos capaces de intervenir desde un punto de vista propio, señalando los adversarios, los enemigos, definiendo bien la etapa histórica e interviniendo políticamente. Tú puedes decir, son los dos imperialismos, ni Putin ni Biden. Pero no decir, oye, esto es cosa de Putin y todos contra Putin. En alianza estrecha con el demócrata Biden y la democrática y civilizada OTAN. No, hombre, por favor. Es un salto, no solo es un salto sin, como diría yo, no ya sin red, sino es un salto al abismo, sino que es también una mala reflexión lógica. Tú dices, esto es una guerra entre dos imperialismos, que los dos son malos. Bueno, pues perfecto. Pues pide a los trabajadores rusos que hagan la revolución contra Putin, que hagan el socialismo verdadero en Rusia, y nosotros vamos a hacer socialismo verdadero en España. Lo que no vamos a hacer es apoyar una guerra al imperialismo norteamericano contra otro imperialismo. Esa es la posición que los que han defendido esta posición de que es una guerra imperialista no han sido coherentes con su propio análisis. Pues yo digo, es momento de ser coherente. ¿Qué ocurre? Decir eso dos veces, pues seguramente obligaría a cambiar de campo político, de posición política, y yo diría que de gobierno. Sí. Bueno, pues hay una palabra, pero muy rápida, porque ahora tocaría firmar algunos libros aquí a Modereo, si queréis. Sí, dale. No, simplemente si creéis que en algún momento llegará que la sociedad civil ya no ni siquiera a nivel estatal, sino a nivel europeo, nos levantemos de nuevo y cantemos el no a la guerra y paremos esto. Y en caso de hacerlo, si las élites que nos gobiernan harían algún tipo de... Yo en eso soy algo más pesimista que la compañera. Yo creo que la división que hay entre dirigente y dirigido no es tan asimétrica como ella dice. Yo creo que lo que hay es una enorme confusión, una enorme carencia de perspectiva y sobre todo lo que hay es una creciente desafección a la política misma. Pero eso tiene que ver, en nuestro caso, tiene que ver con dos derrotas. Hay una derrota de época histórica, que es la derrota del socialismo. No nos engañemos, la derrota del socialismo es lo que ha hecho que este momento sea un momento tan difícil para las clases trabajadoras. Que es la carencia de un proyecto autónomo diferenciado de la burguesía y con capacidad de proyectarse a las clases subalternas.
Y eso ha sido la derrota de dos crisis, que fue la crisis de la izquierda europea y la crisis del socialismo real, que terminó llevando a la crisis de los movimientos de liberación nacional, que recién ahora se están levantando de nuevo desde posiciones diversas, es decir, los intereses del sur global. Por lo tanto, ese es el primer dato. Y luego en España hay una doble crisis, que es la crisis del 15M hasta ahora, de ese ciclo. Ese ciclo se ha terminado y no para bien. Ese ciclo ha terminado con la práctica autoliquidación de Podemos, que había sido el gran referente político, con más de 71 diputados, yo de eso lo sé bien, más de 71 diputados, y que hoy tiene dificultades de aparecer con alguna posibilidad electoral en Euskadi, o en Galicia no, en Euskadi, o en las próximas elecciones europeas. Constato, es decir, que esta doble crisis, la crisis de lo que fue el socialismo como movimiento histórico alternativo y la crisis de lo que fue el 15M como proyecto de renovación de España y sus traducciones políticas, hacen de que la confusión, la pérdida de perspectiva sea algo muy dramáticamente vivida, ¿no? Quizás muchas veces desde la indiferencia. Y yo añadiría un tercer elemento, que es el COVID, ¿no? Es decir, el enorme problema que fue aquella crisis tan dramática, tan dura que vivimos, pero también las conexiones sentimentales y políticas que se perdieron en aquella crisis, que yo creo que han sido muy dramáticas y que todavía hoy no sabemos valorar bien. Todos pensábamos, yo el primero, de que esa crisis no iba a ser mucho más, ¿cómo diría yo?, mucho más protagonista, no iban a ser más defensores en serio de lo público, más defensores de los derechos sociales y mayor capacidad de movilización social, ¿no? No ha sido así. Más bien, lo que ha ocurrido es que se ha profundizado la pasividad y sobre todo el control social del conflicto. Hoy el conflicto social está controlado claramente por las élites a través de su control de las élites políticas y de los medios de comunicación. Lo diré de otra manera, los que mandan y no se presentan a las elecciones tienen hoy más poder que nunca en Europa y en España. Nunca han tenido el poder que tienen hoy los poderosos. Nunca. Porque si os fijáis bien, todos los debates los deja a ellos a un lado y a la hora de debate se imponen siempre. Empezando por el debate, entre comillas, de la cuestión nacional, terminando por la amnistía o por cualquier otra cosa que os podéis ver en esta polarización. Si algo tiene esta polarización es que el debate político no cuestiona para nada a los grandes poderes, ni a su dirección, ni a su instrumento de hacer política. Y que el territorio de la polarización es el territorio de la derecha. O sea, se polariza en la derecha misma. Desde uno a la ofensiva, a otro a la defensiva, y otros desde el mal mayor y otros desde el mal menor. Pero lo que ocurre es que la idea de que todo frente a la derecha y a la extrema derecha puede ser un mecanismo de construcción democrática y popular, a mi juicio es un error garrafal, que tiene un tiempo tasado, como nos acaba de demostrar los argentinos y nos acaban de demostrar antes los italianos, por poner dos demostraciones, por no hablar de la demostración holandesa. Pero esa demostración, que viene el lobo, llegó, se los comió y punto pelota. Y eso es lo que va a ocurrir en este país si no nos ponemos remedio. La movilización social es muy difícil porque las élites de la izquierda están
en otra cosa. Están en otra cosa. Y en otros conflictos. Y sobre todo no tienen un análisis claro de lo que pasa y mucho menos de los mecanismos políticos, organizativos que hace falta poner en marcha en este proceso. Es más, ni siquiera lo buscan. Ni siquiera lo buscan. Entonces, vamos poco a poco, como corderitos, a una definición histórico-social que puede terminar, lo digo con toda humildad y con el máximo de prudencia, en un conflicto nuclear. Que se está teorizando como guerra nuclear limitada por los teóricos. Se está haciendo así. Teóricos de los dos lados, por así decirlo. Por lo tanto, creo, compañeros, que ese es lo que hay. Hacer todo ese debate entre si sumamos o restamos fue un poco divertido. Lo digo sinceramente. Bueno, pues muchas gracias.